Anthony Frank Gaggi nació el 7 de agosto de 1925, en una bochornosa noche de verano en la ciudad de Nueva York. El Lower East Side era un hervidero de ruido y actividad incesante, un lugar apretado, con poca luz y fundamentalmente implacable, donde la supervivencia de la familia importaba más que cualquier aspiración individual o los sueños de una vida mejor. Y el respeto, la moneda más valiosa, se aprendía temprano, a menudo a golpes, o no se aprendía nunca. Sus padres, Angelo y Mary Gaggi, eran inmigrantes sicilianos que habían traído consigo, como equipaje invisible, los hábitos férreos del viejo mundo, el silencio como virtud esencial, la lealtad inquebrantable a la sangre de la familia y una profunda, casi instintiva, desconfianza hacia cualquier forma de autoridad gubernamental o policial. Anthony era el menor de 3 hijos, el protegido en casa, donde las paredes ofrecían un simulacro de seguridad. Pero una vez que cruzaba el umbral de la puerta, la protección de sus padres se desvanecía por completo y solo le quedaba la ley de la calle. Angelo era dueño de una pequeña barbería en una esquina concurrida. A los 10 años, Anthony ya estaba inmerso en el negocio familiar, trabajando diligentemente barriendo el cabello recién cortado del suelo de baldosas, lustrando los zapatos de los clientes hasta dejarlos relucientes y, lo más importante, observando a los hombres del barrio mientras hablaban con la guardia baja, creyendo estar en un espacio seguro. Esa barbería fue su primer salón de clases no oficial, una universidad de la calle. Aprendió de primera mano cómo se comportaban los hombres, sus debilidades y sus verdades, cuando creían que nadie importante estaba prestando atención. Aprendió a identificar quién tenía dinero de verdad, quién solo simulaba tenerlo para mantener las apariencias, y quién vivía con el miedo constante de perder ambas cosas. Al mismo tiempo, la calle, con sus propias y brutales reglas, lo moldeaba y endurecía más rápido de lo que cualquier adulto podría haberlo hecho. Para sobrevivir afuera, en el ecosistema social del barrio, se acercó inevitablemente a la pandilla local que controlaba las cuadras alrededor de la calle 10. La violencia allí no era un evento excepcional, sino un hecho casual de la vida cotidiana. La lealtad entre los miembros era, en el mejor de los casos, temporal y transaccional. Lo único que mandaba y decidía el orden jerárquico era la fuerza bruta. Anthony aprendió rápidamente que el miedo podía ser una divisa poderosa, pero solo si se usaba con una cautela y precisión extremas. No era un loco impulsivo, propenso a las explosiones temperamentales. Incluso de adolescente, destacaba por ser excepcionalmente observador, notablemente calculador y, sobre todo, increíblemente paciente, esperando siempre el momento justo para actuar. Para él, el crimen nunca fue un concepto abstracto o ajeno a su realidad. Vivía, respiraba y prosperaba en su propia familia extendida. El primo de su padre, Frank Scalise, ya estaba profundamente metido en el bajo mundo italiano de la ciudad, un hombre cuyo nombre y reputación tenían peso mucho antes de que la familia Gambino existiera oficialmente como tal. Scalise era todo lo que Anthony, en su juventud, admiraba. Era poderoso, innegablemente respetado por todos, y parecía estar blindado contra las consecuencias que otros sufrían. Anthony lo idolatraba abiertamente, casi sin disimulo. Una vez le confesó a un amigo cercano que solo quería 2 cosas esenciales en la vida: ser tan influyente como su primo, y dramáticamente morir en la calle con un fierro en la mano. No era una simple fanfarronería juvenil, sino una clara y sombría declaración de intenciones que marcaba su camino. A los 14 años,
La vista de Anthony comenzó a fallar, un problema médico que se manifestaría de por vida. La luz brillante del día o de los focos le causaba un dolor agudo y punzante, obligándolo a empezar a usar gafas oscuras y tintadas de manera constante. Lo que empezó como una necesidad médica, pronto se transformó en una característica definitoria de su identidad pública y criminal. Las gafas lo acompañaron el resto de su vida, sirviendo como una barrera permanente, casi impenetrable, entre él y el resto del mundo, ocultando meticulosamente cualquier rastro de emoción, su intención verdadera y, sobre todo, el miedo. La gente diría años después que uno nunca podía saber a qué atenerse con Nino Galli, precisamente porque nunca se le veían los ojos. El colegio formal nunca fue de su interés. Se fue sin pensarlo 2 veces después de completar solo 8º grado. La educación en su mundo no era la vía para el poder. El poder real se creaba con el control directo, el dinero líquido y las conexiones bien ubicadas. Mientras su hermano y hermana se mantenían en un camino convencional, buscando la estabilidad, Anthony eligió una dirección completamente distinta, una que al menos en la superficie seguía pareciendo legal. Trabajó brevemente con su padre, hizo repartos de flores y jugó a los dados en las esquinas por dinero. Pero incluso en esos trabajos, su atención real estaba puesta en otra parte, en el funcionamiento oculto de la calle. Se fijó especialmente en los tipos que merodeaban cerca de los apostadores y jugadores, los que ofrecían préstamos de dinero con sonrisas tranquilas, pero con un interés semanal despiadado. Observó con fascinación cómo la desesperación económica convertía a hombres que parecían hechos y derechos en pagadores obedientes, serviles. El juego en sí no le interesaba en absoluto. Odiaba la sensación de perder el control y el dinero. Pero el negocio de prestar dinero, la usura, le fascinaba profundamente. Era un negocio limpio, sencillo, despiadadamente cruel y, lo más importante, no dejaba huellas físicas. No se necesitaba alzar la voz ni recurrir a la violencia física cuando la deuda, con sus intereses crecientes, ya hablaba por uno, ejerciendo una presión implacable. A principios de los años 40, su familia tomó la decisión de mudarse a una finca en Nueva Jersey, con la esperanza genuina de escapar del ruido y la corrupción de la ciudad y empezar una nueva vida desde cero. Para Anthony, esta mudanza se sintió como un exilio forzado. El silencio del campo lo asfixiaba. El trabajo en la finca parecía interminable y sin futuro, y el futuro que le ofrecían sus padres parecía demasiado pequeño. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, vio en el conflicto la oportunidad perfecta para escapar. Intentó alistarse en el ejército, convencido de que el servicio militar sería su salida definitiva. Fue rechazado debido a su persistente problema de visión. El rechazo le dolió en lo más profundo de su orgullo. A partir de ese momento, su desprecio por la autoridad y las instituciones se endureció y se transformó en un odio puro e innegable. Tras 2 años que sintió terribles y desperdiciados, la familia finalmente regresó a Nueva York, estableciéndose esta vez en Brooklyn. La ciudad le dio la bienvenida a Anthony como a un viejo y fiel cómplice. Ahora era más grande, más fuerte, con una seguridad en sí mismo más palpable, y tenía un destino fijo y claro. Fue directo a buscar a Frank Scalise, su antiguo ídolo. Scalise lo aceptó en su círculo sin ceremonias. No hubo discursos de bienvenida, ni una iniciación formal compleja. Solo trabajo. Trabajos pequeños al principio, encargos menores, cobros de deudas, vigilar o intimidar gente. Scalise le consiguió un trabajo fantasma, un sueldo legal que le permitía a Anthony
estar en la calle a tiempo completo sin levantar sospechas. Esa fue la primera y crucial lección que aprendió. El crimen organizado no reemplazaba la legitimidad. Por el contrario, se escondía hábilmente detrás de ella, usándola como fachada. Para finales de los años 40, Anthony Gaggi ya no se estaba disimulando. Tenía dinero en efectivo, vestía ropa elegante y cara, conducía un carro de lujo y no tenía ningún empleo visible o legítimo. En casa, nadie, ni siquiera su esposa, preguntaba nada sobre sus actividades. El silencio se había convertido en un pacto tácito, una regla de supervivencia. Se casó con Rose Marie y se convirtió en padre, construyendo la apariencia externa de una estabilidad familiar mientras vivía, en secreto, una vida que no garantizaba ninguna seguridad. La década de los 50 marcó su verdadero ascenso dentro de la jerarquía criminal. Se metió de lleno y con éxito en el negocio de los carros robados, orquestando un entramado logístico complejo que se extendía por varios estados y cruzaba fronteras internacionales. Falsificaba matrículas para carros que no existían, empleaba ladrones profesionales para robar vehículos idénticos, alteraba los números de chasis y colocaba placas nuevas. Cadillacs de lujo desaparecían en Nueva York y como por arte de magia reaparecían en Florida, Texas e incluso México. El dinero fluía sin parar y con él, inevitablemente, la atención de las autoridades. Cuando la ley finalmente tocó a su puerta en 1954, acusándolo de liderar una red internacional de robo de carros, Anthony no se asustó en lo más mínimo. Pagó una fianza cuantiosa. Esperó pacientemente. Los testigos clave cambiaron repentinamente sus versiones de los hechos. Los cargos se desmoronaron por falta de pruebas consistentes. Fue su primera confirmación real e innegable de que el sistema legal podía ser torcido y manipulado si se entendía cómo funcionaba su intrincada maquinaria. Luego llegó 1957 y todo a su alrededor en el bajo mundo comenzó a arder. Al ver a Anastasia, uno de los jefes más poderosos, fue asesinado a tiros en una barbería de Manhattan. Frank Scalise, su primo y mentor, fue acribillado a tiros afuera de una frutería en el Bronx. En cuestión de semanas dramáticas, Anthony perdió a su jefe y a su ídolo. Se escondió con su familia en un lugar seguro, convencido de que la retaliación violenta era inminente. Solo cuando Carlo Gambino tomó el control de la familia y dio la señal clara de que Anthony estaba a salvo y era valioso, volvió a salir a la luz pública. La calle había cambiado para siempre. El poder se había movido de manos y Anthony Gaggi estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que definiría el resto de su vida criminal. La muerte violenta de Albert Anastasia no solo eliminó a un jefe, reconfiguró por completo toda la estructura de poder de la mafia en Nueva York. Hombres que habían vivido cómodamente y en el anonimato en las sombras, de repente se encontraron totalmente expuestos, sin saber quién sobreviviría a la transición. Anthony Gaggi lo entendió de inmediato con su mente calculadora. Los vacíos de poder resultantes no premiaban la lealtad sentimental, premiaban la utilidad práctica e inmediata, y la utilidad, en su mundo, se medía a menudo en sangre derramada. El ascenso metódico de Carlo Gambino devolvió un simulacro de orden al caos, pero también trajo consigo un escrutinio renovado. Cada hombre conectado al viejo régimen fue evaluado, no por lo que había hecho en el pasado, sino por lo que estaba dispuesto a hacer en el futuro inmediato. Para Anthony, esto no fue percibido como una amenaza, sino como una inmensa oportunidad. Para 1960,
ya había probado su valía a nivel financiero. Su operación de préstamos usureros era estable, increíblemente disciplinada y muy rentable. No se excedía en los cobros, no humillaba a los deudores sin necesidad real y, crucialmente, no generaba visaje ni atención policial innecesaria. Pero el dinero por sí solo no se ganaba la confianza al más alto nivel. La confianza del jefe requería otra moneda de cambio. Esa moneda llegó en octubre de ese año. Vincent Sante se había convertido en un problema. Dependiendo de quién contara la historia, era un socio que se había vuelto imprudente con su boca o un lastre que sabía demasiados secretos. Lo que realmente importaba era la conclusión final. Tenía que desaparecer por completo. Cuando llegó la orden para eliminarlo, no vino con titubeos, dudas o explicaciones. Simplemente se esperaba que Anthony actuara con eficiencia. Y lo hizo. Años después, lo describiría sin emoción ni remordimiento. Sorprendieron a Sante en el Bronx. Un solo tiro preciso en la cabeza. El cuerpo fue doblado en el baúl de un carro. Desechado en un lugar apartado sin ceremonia. 0 testigos, 0 complicaciones posteriores. Fue un acto eficiente, controlado y definitivo. Esa noche, Anthony Gaggi cruzó el umbral de manera formal. Fue inducido oficialmente a la familia Gambino, convirtiéndose en un hombre hecho, made man, un miembro juramentado de la mafia. La ceremonia en sí fue breve, casi anticlimática. La transformación que representó, sin embargo, no lo fue. A partir de ese momento, su vida ya no le pertenecía a sí mismo. Le pertenecía en cuerpo y alma a la familia. Con ese nuevo estatus llegaron nuevas y grandes expectativas. Ya no ganaba solo para su bolsillo, ganaba para el jefe Gambino. Ya no actuaba independientemente, sino que imponía la estructura de la organización, y ya no estaba protegido por el anonimato. Cada paso que daba se reflejaba directamente hacia arriba, hacia la cúpula. Anthony se adaptó con una rapidez asombrosa. Expandió sus operaciones de usura, refinó sus métodos de cobro de deudas y comenzó activamente a buscar hombres que pudieran hacer el trabajo sucio que él no querría hacer siempre. Esa búsqueda lo llevó a una figura mucho más joven, inquieta e inestable, que se movía por el ecosistema criminal de Brooklyn, Roy DeMeo. DeMeo no se parecía en nada a Anthony. Carecía de mesura y discreción. Era ruidoso y llamativo donde Anthony era callado, impulsivo donde Anthony era paciente y estratégico. Pero tenía un rasgo que importaba por encima de todos los demás. No dudaba ni un segundo al usar la violencia. Su relación nunca se construyó sobre la base de la amistad o el afecto. Se construyó estrictamente sobre la conveniencia mutua. Anthony vio en Roy una herramienta, peligrosa pero inmensamente efectiva. Roy vio en Anthony un escudo protector, alguien que podía legitimar sus ambiciones violentas y darles una dirección clara. Juntos, comenzaron a hacer negocios rentables. Al principio sus empresas eran relativamente sencillas: robo de carros a gran escala, fraude de seguros sofisticado, redes de distribución de contrabando. Roy aportaba el músculo necesario y la mano de obra para los trabajos sucios. Anthony aportaba la estructura, la estrategia y la crucial protección de la familia. Las ganancias eran sustanciales, pero lo más importante, la máquina criminal funcionaba con precisión. Roy seguía órdenes sin cuestionar. Anthony mantenía el control total. A medida que avanzaba la década de los 60, sus empresas se hicieron mucho más oscuras y violentas. Cuando Paul Rosenberg, un asociado, comenzó a colaborar con las autoridades después de ser obligado a participar en un negocio de pornografía ilegal, Anthony no debatió opciones. Le ordenó fríamente a Roy que eliminara el problema.
Rothenberg fue encontrado muerto poco después. Fue el primer asesinato oficialmente sancionado que Roy ejecutó bajo el mando directo de Anthony. Y no sería el último. La policía de Nueva York comenzó a notar un patrón preocupante. Cuerpos que aparecían con una regularidad alarmante alrededor del círculo de Roy DeMeo. Lo que no veían era a Anthony, porque Anthony rara vez se aparecía o se asociaba con la violencia directa. Se mantenía blindado, distante del caos, creíble y con una imagen pública respetable. Eso era totalmente intencional. Él entendía que la supervivencia a largo plazo requería una separación física y emocional de los actos más brutales. Aún así, hubo momentos en que su historia personal y sus viejos rencores superaron su disciplina calculada. En 1975, Anthony le disparó y mató a Vincent Gavanar, un hombre que no tenía ningún vínculo conocido con el crimen organizado. El asesinato no fue un negocio, fue una venganza personal por un viejo insulto, un pleito físico que Anthony, con su memoria implacable, nunca había olvidado ni perdonado. Un año después, en Florida, George Byron fue asesinado brutalmente por alertar a ladrones sobre la casa de vacaciones desocupada de Anthony. Su cuerpo fue dejado mutilado de forma atroz en un baño de hotel en Miami. Estos asesinatos no servían a la familia Gambino, servían únicamente al sentido de orden y justicia personal de Anthony. Para mediados de los años 70, su posición dentro de la familia era incuestionable. Estaba cerca de Paul Castellano, el sucesor de Gambino, lo suficientemente cerca como para que reuniones clave de la mafia se llevaran a cabo dentro de su propia casa. Cuando Carlo Gambino murió, Anthony esperaba lógicamente ascender en la jerarquía. Creía que su lealtad demostrada y sus enormes ganancias serían recompensadas con un puesto más alto. Pero Castellano veía algo que Anthony no veía, o tal vez elegía obstinadamente no admitir. Roy DeMeo se estaba volviendo incontrolable y una responsabilidad. Los libros de la familia se habían reabierto para nuevas inducciones, y Anthony presionó con mucha fuerza para que Roy fuera hecho. Castellano se resistió firmemente. Creía que Roy mataba demasiado fácil, demasiado a la ligera, que Anthony no podía controlarlo por completo. Durante años, Anthony argumentó lo contrario, asegurando que DeMeo estaba bajo su puño. En 1977, finalmente ganó la disputa. Roy DeMeo se convirtió en un hombre hecho. En el papel fue una victoria política para Anthony. En la realidad, fue el principio de su fin, porque una vez que Roy tuvo el estatus oficial de miembro juramentado, los asesinatos a manos de su banda se aceleraron de forma alarmante. La banda DeMeo ya no se sentía limitada por el miedo a la exclusión o a un castigo menor. Se sentían protegidos por el estatus de Roy, y Anthony, se diera cuenta o no, estaba ahora indisolublemente atado a cada cadáver que aparecía en Brooklyn. La máquina de matar que había construido ya no estaba andando en silencio como él prefería. Estaba empezando a rugir con fuerza, y alguien lo iba a escuchar. El gobierno federal. Para finales de los 70, Anthony Gaggi ya no estaba ascendiendo en la jerarquía. Estaba luchando por mantener su posición ya alcanzada. Esa distinción era importante para su supervivencia. La ambición podía esconderse. La estabilidad y el poder ya alcanzado atraían una atención peligrosa. La banda DeMeo se había convertido en una máquina criminal que no podía desacelerarse. Los asesinatos ya no eran un evento raro, ni eran estrictamente necesarios para el negocio. Los problemas se resolvían con balas, porque las balas eran la solución más familiar para Roy y sus hombres.
La policía no necesitaba informantes para sentir que algo grave andaba mal. Los cuerpos que aparecían contaban la historia por sí solos. Anthony sentía la presión creciente, aunque nunca lo admitiría en público. Había construido su reputación con base en la disciplina y el control. Sin embargo, los hombres que trabajaban para él se estaban volviendo sinónimo de caos y desorden público. Paul Castellano toleraba la violencia estratégica, pero detestaba profundamente la exposición mediática o policial. Cada nuevo cadáver aumentaba el riesgo de que el gobierno federal dejara de especular y, en cambio, empezara a probar los casos en la corte. En junio de 1978, apareció la primera grieta seria en su armadura. Anthony y varios otros asociados fueron acusados de crimen organizado, RICO, conspiración y fraude masivo. El caso se construyó con meses de vigilancia encubierta y grabaciones telefónicas. Para el FBI, el caso parecía sólido e irrefutable. Para Anthony, era superable, como muchos otros. Tenía razón. Anthony había pasado años entrenándose para hablar por teléfono, sin decir nunca nada incriminatorio. Por teléfono, no hablaba de nada concreto ni usaba nombres. 0 nombres. 0 instrucciones explícitas. 0 admisiones de culpa. Cuando el caso llegó a la corte, las grabaciones sonaban sospechosas, pero legalmente vacías. El juez desestimó los cargos federales. Una vez más, Anthony quedó libre de cargos, pero quedar libre no significaba que estuviera intacto. Dentro de la familia Gambino, la confianza en él estaba empezando a desvanecerse. Otros capitanes susurraban con preocupación que Anthony estaba atrayendo demasiado calor, atención policial. Castellano escuchaba atentamente, aunque dijera poco en público. Y luego vino el conflicto interno que expondría todo. James Eppolito, un capo gambino rival, acusó directamente a Roy DeMeo de dirigir un gran negocio de drogas. Las drogas estaban oficialmente prohibidas por la mafia, selectivamente toleradas si eran muy discretas, y castigadas con violencia cuando era políticamente conveniente para el jefe. Eppolito llevó el asunto directamente a Castellano, esperando protección de la jerarquía. En su lugar, Castellano se puso del lado de Anthony y Roy, demostrando dónde estaba el verdadero poder. Se dio el permiso para la represalia. El 1 de octubre de 1979, Anthony Gaggi y Roy DeMeo mataron a tiros a James Eppolito y a su hijo en un ataque doble. Se suponía que sería un trabajo limpio y discreto. Fue todo lo contrario. Un civil presenció el tiroteo y alertó a un policía fuera de servicio. El oficial se encontró con Anthony poco después, alejándose apresuradamente de la escena. Anthony no corrió, peleó. Se desató un enfrentamiento a tiros violento. Anthony recibió un disparo en el cuello y fue arrestado en el lugar. Esta vez, el daño a su reputación y su estatus legal no pudo ser borrado por completo. Fue acusado de asesinato en primer grado e intento de asesinato de un oficial de policía. En el papel parecía el final de su carrera criminal. En la realidad, Anthony hizo lo que siempre había hecho con éxito. Aplicó presión externa e interna. Los testigos fueron intimidados de forma efectiva. Los jurados fueron influenciados o sobornados. Cuando llegó el veredicto, solo fue condenado por un cargo menor de asalto y sentenciado a 5 a 15 años de cárcel estatal. Incluso esa condena no duró. La condena fue anulada después de que un jurado comprometido acusara a los fiscales de mala conducta. Anthony salió libre de nuevo, pero algo había cambiado para siempre en la percepción pública y criminal. El mito de su invencibilidad y control se había esfumado.
Mientras Anthony luchaba con los casos legales, el piso debajo de él se estaba pudriendo silenciosamente. Su sobrino, Dominic Montiglio, se había involucrado profundamente en las operaciones de la banda. Cobros, pagos y una cercanía peligrosa a los asesinatos. Lo que Anthony veía como lealtad incondicional, Dominic lo vivía como un miedo constante y paralizante. Las drogas lo atraparon. La paranoia vino después, devorándolo. Dominic se convenció de que lo matarían inminentemente, no el gobierno, sino su propia familia de sangre. En medio de ese miedo existencial, tomó una decisión que Anthony nunca anticipó. Se eligió a sí mismo. Montiglio se convirtió en informante federal. Su cooperación fue absolutamente devastadora para la familia Gambino. Sabía demasiado. Fechas exactas, lugares de los asesinatos, cadenas de mando, la lógica interna y los rituales de la banda de Meo. No especuló ni adivinó. Testificó con detalle. Su información se convirtió en la columna vertebral de una fuerza de tarea conjunta, federal y estatal. A medida que la investigación se profundizaba, Castellano comenzó a preocuparse seriamente por Roy de Meo. Si Dominic se había volteado, ¿quién más lo haría? Roy era imprudente, inestable y cada vez más impredecible en sus acciones. Si era arrestado, Castellano sabía que no sobreviviría a un interrogatorio sin colaborar con el FBI. Castellano hizo la llamada final. El 10 de enero de 1983, Roy de Meo fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado 10 días después, congelado dentro del baúl de su carro abandonado. Oficialmente, el golpe fue por lealtad a la regla y seguridad. Extraoficialmente, fue un desesperado control de daños de Castellano. Anthony dijo poco o nada en público. Se aprobó, asistió o simplemente entendió la lógica. Sigue sin resolverse. Lo que importaba era el resultado final. Su escudo se había ido. Su activo más violento fue borrado. Y las investigaciones federales no se detuvieron ni por un momento. Sin Roy como objetivo principal, el gobierno se volcó completamente hacia Anthony Gaggi. Los arrestos llegaron en 1984. Esta vez, los cargos fueron metódicos, apilados y respaldados por la información detallada de gente de adentro. El primer juicio se centró solo en la red de carros robados. Anthony fue condenado sin remedio y sentenciado a 5 años en prisión federal. Un fiscal comentó que por fin estaba fuera de la calle de forma permanente. Pero todos los involucrados sabían que eso era solo el comienzo. Venían más cargos: asesinato, crimen organizado bajo la ley RICO, docenas de cargos vinculados directamente a los crímenes de la banda de Meo. Anthony ahora enfrentaba la realidad brutal que había pasado toda su vida evitando con astucia. La máquina criminal que había construido con tanta disciplina se había derrumbado hacia adentro, sobre él. Y no quedaba nadie para absorber el impacto legal y moral más que él mismo. La prisión despojó a Anthony Gaggi de lo único en lo que siempre había confiado: la distancia y el aislamiento. En la calle controlaba la violencia sin mancharse las manos. Tras las rejas, la proximidad reemplazó el aislamiento estratégico. Cada rumor sobre la investigación le llegaba. Cada susurro de informante potencial cargaba un peso enorme. Entró en custodia federal sabiendo que esta sentencia por robo de carros no era la verdadera amenaza. Era solo un inconveniente temporal. El segundo juicio, el que aún esperaba, era la sentencia de muerte en vida. Crimen organizado, asesinato, una vida entera tras el concreto de la cárcel. Afuera, el daño seguía extendiéndose sin parar. Dominic Montiglio
ya no era solo un informante, era un mapa detallado del funcionamiento interno de la familia Gambino. Los investigadores cotejaron minuciosamente sus declaraciones con grabaciones de audio, registros financieros y otros testigos colaboradores que surgían. Vito Arenas siguió a Montiglio, luego otros. Cada nombre añadido a la lista de informantes aportaba claridad irrefutable. Cada detalle borraba la duda de los fiscales. Anthony siempre había creído que la familia era su protección absoluta. Ahora la familia, a través de su sobrino y asociados, era el puñal que lo apuñalaba. Desde su celda, vio con impotencia cómo la familia Gambino se resquebrajaba bajo la presión federal. Castellano intentó desesperadamente contener las consecuencias, distanciándose públicamente de Anthony, sacrificando piezas para preservar la estructura. No importó su esfuerzo. La fuerza de tarea tenía un impulso imparable. Ya no estaban pescando al azar. Estaban construyendo un caso sólido como una roca. El nombre de Anthony aparecía por todas partes. La segunda acusación llegó con todo el peso del gobierno federal. Docenas de asesinatos vinculados directamente a la banda de Meo. Cargos de crimen organizado que lo señalaban directamente como la autoridad supervisora de la violencia. Ya no era retratado como un hombre de negocios astuto. Estaba siendo enmarcado como el arquitecto intelectual de la masacre. Por primera vez en su vida, no había una escapatoria real, ninguna vía procesal mágica, ningún testigo que intimidar sin graves consecuencias. La evidencia era estratificada, corroborada por múltiples fuentes y dolorosamente personal. Ni siquiera su temida reputación podía torcer este caso. Fue transferido al Centro Correccional Metropolitano en Nueva York para esperar el juicio. Allí, despojado de su rutina y de su palanca de poder, el tiempo se hizo insoportablemente lento. Los días se mezclaban en una masa gris. Su salud, descuidada por años de estrés, paranoia y silencio, se deterioró en silencio. Anthony no hablaba mucho en prisión. No fanfarroneaba sobre sus logros. No amenazaba a nadie. Quienes se cruzaron con él describieron a un hombre que ya había aceptado el resultado final de su vida, aunque nunca lo dijera en voz alta. Había vivido lo suficiente para entender los patrones. Este final no terminaba con la libertad. El 17 de abril de 1988, Anthony Nino Gaggi sufrió un ataque al corazón fulminante en su celda. Las versiones sobre lo que pasó difieren. Algunos dicen que se quejó de un dolor agudo en el pecho y fue ignorado por los guardias. Otros dicen que la ayuda médica llegó demasiado tarde para salvarlo. Lo que no se discute es que murió antes de llegar a un hospital civil. 62 años. Solo. Esperando un juicio que habría borrado cualquier duda restante sobre su destino penal. Su muerte, sin embargo, no detuvo el caso federal. El juicio continuó sin su presencia. Los jurados escucharon cómo los fiscales exponían el alcance total y espeluznante de la violencia de la banda de Meo. Cadáver tras cadáver, engaño tras engaño. Los testigos hablaron de miedo, obediencia ciega y lealtad empapada en sangre. Los veredictos llegaron con culpabilidad en todos los frentes para sus coacusados. Siguieron sentencias de por vida. La máquina de muerte que Anthony había construido fue desmantelada pieza por pieza por el gobierno. Fuera de la sala, su esposa Rose presentó una demanda civil contra el gobierno federal, alegando negligencia médica grave. Ganó la demanda. El acuerdo económico obligó a hacer cambios significativos en la forma en que los presos recibían atención médica en las instalaciones de Nueva York. Fue la única reforma que la vida de Anthony, irónicamente, inspiraría.
Dominic Montiglio entró formalmente al programa de protección de testigos. Vivió el resto de su vida culpando a su tío por el camino oscuro que había tomado, insistiendo en que sin la influencia de Anthony habría sido otra persona. Si eso era verdad, ya no importaba a nadie. El daño a todas las vidas estaba hecho. Anthony Gaggi se había ido, pero su sombra, como la de un fantasma, permanecía sobre la familia Gambino. La familia sobrevivió, reconfigurada pero intacta en su estructura. Castellano no lo haría. Otros se levantarían, caerían y serían reemplazados en el ciclo de la mafia. El ciclo continuaba, indiferente a la lealtad o ambición individual. Anthony dijo una vez que quería morir en la calle con un fierro en la mano. En cambio, murió esperando justicia o su ausencia en una celda. Anthony Nino Gaggi nunca se convirtió en una leyenda de los titulares. No era lo suficientemente llamativo para eso, ni tan imprudente ni tan carismático como la historia popular prefiere a sus villanos. Su verdadero poder vivía en los márgenes, en el espacio frío entre las decisiones estratégicas y las horribles consecuencias. Por eso su influencia duró tanto como lo hizo. Representaba un tipo específico de figura de la mafia, el duro que aprendió a pensar, el empresario criminal que entendía la violencia como una herramienta precisa y no como un impulso descontrolado. Durante años, tuvo éxito porque evitó la atención, evitó la indulgencia personal, evitó cometer errores públicos. No bebía en exceso, no apostaba demasiado, no perseguía mujeres ni aplausos. La disciplina absoluta era su armadura impenetrable. Pero la disciplina tiene límites críticos cuando se aplica a controlar a otros y no solo a uno mismo. Su error fatal no fue la avaricia, sino una forma de lealtad mal entendida. No la lealtad ciega a la familia como institución, sino la lealtad personal a Roy DeMeo como su activo. Anthony creyó firmemente que podía controlar el caos parándose cerca de él. Creyó que al supervisar la violencia podía sanitizarla y hacerla tolerable para los jefes. En cambio, la violencia se volvió más audaz, más ruidosa y finalmente totalmente autónoma de su control. Para cuando se dio cuenta del error, si es que lo hizo antes de morir, era demasiado tarde para echar reversa. Anthony también subestimó el poder del miedo. Entendió cómo convertirlo en un arma para usar contra otros, pero no entendió cómo corroe la lealtad desde dentro. Dominic Montiglio no lo traicionó por malicia o codicia. Lo traicionó porque el miedo, con el paso del tiempo y la presión, pesa más que la sangre de la familia. Al final, el imperio de Anthony se derrumbó no por informantes casuales en la calle, sino por el pánico legítimo y la paranoia dentro de su propio círculo íntimo. Existe la tentación de enmarcar su muerte como injusta, un hombre ignorado en su celda, un ataque al corazón sin respuesta médica oportuna, un juicio nunca completado. Pero la injusticia implica un desequilibrio moral. Anthony Gaggi vivió bajo un sistema que negaba la misericordia como norma fundacional. Sería deshonesto pretender que merecía lo que él nunca ofreció. Lo que queda es la lección final de su vida. Él probó que el crimen organizado no cae solo por los esfuerzos externos de la ley. Colapsa cuando el exceso de violencia interna desborda la disciplina interna. Cuando la violencia se vuelve habitual en lugar de ser estrictamente estratégica. Cuando la lealtad se asume por miedo en lugar de ganarse por respeto. Anthony Nino Gaggi no fracasó porque fuera débil. Fracasó porque creyó que el control podía reemplazar la contención ética. Al final, la calle no se lo llevó violentamente. La ley no lo sentenció a cadena perpetua. Lo hizo su propia estructura,
la máquina que él creó. Y así es como desaparecen hombres como él, no con ruido épico, no con gloria, sino con la tranquila y sombría certeza de que todo lo que construyeron fue, desde el principio, temporal.